Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Rodolfo Romano. Bienvenidos a un nuevo video. Este corresponde al tercer video de la serie Trastornos del metabolismo ácido-base. En este video hablaremos sobre hiperlactemia y acidosis láctica. Primero que nada, recordaremos los principios fisiológicos del metabolismo del lactato. Conocerás la fisiopatología de la hiperlactatemia en el paciente críticamente enfermo. Revisaremos los aspectos ácido-base de la acidosis láctica. Conocerás la utilidad del nivel de hiperlactatemia como marcador pronóstico y hablaremos sobre las generalidades del tratamiento. Previo a hablar directamente del lactato, debemos entender que su origen primario lo tiene en la glucólisis. La glucosa, posterior a una serie de pasos metabólicos, dará lugar a piruvato. Posteriormente, el piruvato será convertido en energía en forma de ATP a través de dos vías. En condiciones aerobias, el piruvato entra en la mitocondria y sigue la vía de la piruvato deshidrogenasa, teniendo como producto acetilcoenzima A. Es importante reconocer que la tiamina difosfato es un cofactor para la acción de la piruvato deshidrogenasa. Ya a nivel mitocondrial, la acetilcoenzima A entrará al ciclo de Krebs para lograr producción energética que involucra transporte de electrones y la vía de la fosforilación oxidativa. Esta vía genera 38 moléculas de ATP por cada molécula de piruvato. La segunda ruta se da en el citosol. Si el piruvato sigue de la vía de la lactato deshidrogenasa, dará lugar al lactato. Sin el suficiente oxígeno disponible, el ciclo de Krebs no puede darse, por lo que se generará lactato a partir de piruvato. Sin embargo, puede haber producción de lactato en ausencia de hipoxia tisular. Y como veremos más adelante en este video, el lactato puede también ser reciclado para, por medio de la gluconeogénesis en la corteza renal y en el hígado, dar lugar de nuevo a glucosa. Y bien, ¿cuáles son los principales órganos que contribuyen a la producción basal de lactato? El músculo esquelético aporta alrededor del 25%, la piel otro 25%, el cerebro 20%, el tracto digestivo 10%, mientras que los eritrocitos contribuyen con un 20% para dar a un total de 20 milimoles por kilogramo de peso al día. Como ya lo mencioné, el lactato es producto de la reducción del piruvato por acción de la enzima lactato deshidrogenasa, que mantiene un equilibrio entre lactato y piruvato a razón de 10:1. Tres importantes conclusiones deben entenderse de la producción de lactato. Número 1. Cualquier condición que incremente el flujo de la vía glucolítica incrementará la producción de lactato, sin alterar la cinética entre los sustratos. Es decir, si se intensifica el metabolismo de glucosa por vía de la glucólisis, habrá mayor producción de lactato, pero no se afectará la relación piruvato-lactato. Número 2. Puede experimentarse acumulación de lactato aún en tejidos completamente bien oxigenados por medio de la glucólisis aerobia, como consecuencia de estímulos que incrementen su flujo, por ejemplo, por efecto de citocinas o aminas. Y número 3. La conversión de piruvato a lactato requiere del dinucleótido de nicotinamida adenina hidrogenado y un hidrogenión, por lo que condiciones que resulten en un ambiente celular reductor con incremento en la relación NADH-NAD, como ingestión de alcohol o cetoacidosis, también promoverán la producción de lactato independientemente del estado de oxigenación tisular. Ya entendido el proceso de producción, hablemos de cómo se utiliza el lactato. A pesar de que muchos órganos consumen lactato, son los riñones y el hígado los principales sitios de captación y aclaramiento del lactato. Estos metabolizan el 30 y 53% respectivamente de la producción total diaria. Y bien, ¿cómo se lleva esto a cabo? Por medio de dos mecanismos. Primero, el lactato puede ser utilizado como substrato para generar glucosa por medio de la gluconeogénesis. En condiciones normales, por lo menos, el 50% del lactato liberado a la circulación por el músculo es tomado por el hígado y la corteza renal para convertirlo en glucosa en el llamado ciclo de Cori. Este proceso
es exclusivo del hígado y de la corteza renal, ya que solo estos contienen la enzima glucosa 6-fosfatasa que canaliza la formación de glucosa libre que pasará a la circulación. En un segundo mecanismo, el lactato puede pasar a la vía oxidativa, la cual tiene lugar en distintos órganos, como el corazón, el cerebro y el mismo músculo esquelético. 50% del lactato circulante es tomado por las células y metabolizado a través de oxidación por medio del ciclo de Krebs para generar energía a manera de ATP. Este proceso ha sido mayormente estudiado en el músculo esquelético. Los miocitos son capaces de producir, liberar y captar lactato. En estado de ejercicio, se incrementa la captación de lactato, cambiando el metabolismo de un estado de producción a un estado de captación y oxidación. En cambio, en reposo, los miocitos canalizan su labor a la producción de lactato a través de la glucólisis. Ahora bien, ¿cuál es la fuente de lactato en un paciente críticamente enfermo? A muchos de nosotros se nos educó en el pensar que la hiperlactatemia es como un callejón sin salida que refleja el incremento del metabolismo anaerobio de la glucosa. Sin embargo, déjame decirte que la hiperlactatemia es mucho más que eso en el paciente crítico. Con este video, seguro cambiará tu perspectiva al respecto. El lactato es un importante intermediario metabólico que actúa en la vía de la fosforilación oxidativa para mantener un balance entre aporte y demanda. La hiperlactatemia es, pues, el reflejo de la respuesta adaptativa en el paciente en estado crítico, reflejo de que el cuerpo está librando la batalla. Antes de entrar de lleno a hablar de condiciones patológicas, debemos recordar que en condiciones fisiológicas normales, el lactato estará entre 0.5 y 1.8 milimoles por litro. Como ya lo vimos, si aumenta su producción, inclusive de forma excesiva, el hígado tiene la capacidad para llevarlo de nuevo a sus niveles normales, tomando en promedio un periodo de 1 a 2 horas. Sin embargo, si se exceden estas condiciones, hablaremos de hiperlactatemia, cuando el lactato está de 2 a 5 milimoles por litro, e hiperlactatemia severa cuando es mayor a 5. Veamos qué pasa en distintas condiciones fisiopatológicas. En un estado de hipoxia tisular, ante la falta de oxígeno, se inhibirá la fosforilación oxidativa mitocondrial. Con ello, también habrá disminución del ATP y de la relación ATP-ADP. Asimismo, se bloqueará la reoxidación del NADH con un consecuente incremento de la relación NADH-NAD. Esto llevará a acumulación de piruvato y a una desviación hacia la ruta anaerobia con acumulación de lactato y un incremento en la relación lactato-piruvato. La hiperlactatemia tipo A engloba distintas condiciones cuyo punto convergente es la hipoxia tisular. Dentro de las principales causas encontraremos las siguientes: por choque, séptico, hipovolémico, obstructivo y cardiogénico; por hipoperfusión regional, casos de isquemia mesentérica e isquemia de extremidades. También se incluyen las intoxicaciones por monóxido de carbono, cianuro o hierro, los casos de anemia severa y los casos de actividad muscular severa, como el ejercicio, pacientes con convulsiones o inclusive un estado de asma severo con importante uso de musculatura respiratoria auxiliar. ¿Qué pasa en sepsis? Tradicionalmente, la acidosis láctica en sepsis se explicó como resultado de hipoxia tisular. Sin embargo, hoy sabemos que los procesos de hiperlactatemia en sepsis y choque séptico son más complejos de lo que antes se creyó. En una fase inicial, es cierto que el metabolismo anaerobio es un elemento clave en la producción de lactato en choque séptico. Por ello, la implementación temprana de antibiótico-terapia y la reanimación hídrica en las primeras horas son fundamentales para mejorar la sobrevida. No obstante, posterior a esa primera fase de resucitación,
otras causas de hiperlactatemia deben ser consideradas. Una de ellas es la alteración en la extracción de oxígeno. Podemos ver en la línea azul de la gráfica A que la entrega de oxígeno, que es resultado del gasto cardíaco multiplicado por la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, se mantendrá en una línea basal hasta que cae por debajo de un valor crítico de entrega de oxígeno. Este generalmente estará alrededor de 4 milimoles de oxígeno por kilogramo por minuto, y es hasta a partir de este valor que la hipoxia tisular se produce y la producción de lactato aumenta, como queda representado por la línea roja. En un estado de sepsis, como podemos ver en la gráfica B, la extracción de oxígeno cae del 70% habitual hasta menos del 50%, por lo que este punto de entrega crítica de oxígeno se desplazará a la derecha y veremos que incluso antes del inicio de la hipoxia tisular real, las concentraciones de lactato pueden elevarse por encima del rango normal debido a factores no anaeróbicos, como el aumento de la glucólisis inducido por el propio estado de sepsis e inclusive por el uso de catecolaminas como parte de la terapia de reanimación. Otro evento fisiopatológico causal es la disfunción de la microcirculación, producida por el proceso de inflamación endotelial. Esto resultará en heterogeneidad en la oxigenación tisular, con áreas bien oxigenadas y áreas con hipoxia tisular que generarán lactato. También habrá disfunción mitocondrial, inclusive en tejidos bien oxigenados. El piruvato, por lo tanto, se desviará a la vía de producción de lactato. Asimismo, por efecto de citocinas y catecolaminas endógenas o suministradas como tratamiento, se incrementará el flujo de la glucólisis, excediendo la capacidad de la piruvato deshidrogenasa, desviando la ruta hacia producción de lactato. Si bien la alteración en el aclaramiento del lactato por el hígado no ocurre en todos los pacientes, este proceso se torna importante en aquellos pacientes que tienen antecedente de daño orgánico. Así pues, hablaremos de hiperlactatemia tipo B en aquellos pacientes en los cuales no hay evidencia de hipoxia tisular y tendremos tres subtipos. Tipo B1, cuando hay una causa subyacente asociada, como lo podemos ver en pacientes con hepatopatía, sepsis, diabetes mellitus tipo 2, malignidad, feocromocitoma o deficiencia de tiamina. Tipo B2, cuando hay asociación con drogas o toxinas, como lo son la intoxicación por biguanidas, como metformina, agonistas adrenérgicos como epinefrina y terbutalina, otros tóxicos como etanol, metanol, etilenglicol, medicamentos como el propofol, nitroprusiato, óxido nítrico inhalado, entre otros también como fructosa, sorbitol, salicilatos, acetaminofén, isoniazida y linezolid. Y tipo B3, por errores innatos del metabolismo, como lo son la enfermedad de von Dierck por deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, deficiencia de fructosa 1,6-difosfatasa, deficiencia de piruvato deshidrogenasa y piruvato carboxilasa y defectos de la fosforilación oxidativa. El siguiente punto a tratar es la relación del lactato con el estado ácido-base. El ácido láctico es un ácido fuerte que, a un pH fisiológico, se encuentra prácticamente en su totalidad ionizado en lactato e hidrogeniones. Por décadas, se creyó que esta disociación del ácido láctico para formación de hidrogeniones era la causa de la acidosis relacionada a la producción de lactato. Sin embargo, se ha analizado que el completo metabolismo de glucosa a lactato no resulta en liberación neta de hidrogeniones. De hecho, durante la producción de lactato a piruvato, se consumen hidrogeniones y por lo tanto se inhibe la acidosis. Previamente se definía la acidosis láctica como un pH menor a 7.35 o un bicarbonato sérico igual o menor a 20 milimoles por litro. Sin embargo, la ausencia de cualquiera de estos dos puntos no excluye el diagnóstico. Por ejemplo,
En estas gráficas podemos ver cambios en la composición iónica en distintas situaciones. Vemos que en un estado de acidosis láctica severa por sí sola, el pH y el bicarbonato pueden estar bajos sin cambios significativos en el cloro. No obstante, no pasa lo mismo en pacientes que tienen trastornos ácido-base concomitantes. Veamos la tercera gráfica de izquierda a derecha. Ese paciente presenta acidosis láctica de manera concomitante con alcalosis metabólica y su pH está con tendencia a la alcalemia, mientras que el nivel de lactato corresponde a un estado de hiperlactatemia severa, ya que está en 8. Por si fuera poco, si en este paciente calculamos el anion gap, este se encuentra en 20, hecho que denota que existen otros aniones no medibles además del lactato participando en este aumento de la brecha aniónica. Por ello, el anion gap no debe ser utilizado como un subrogado en el diagnóstico de acidosis láctica, ya que la asociación entre hiperlactatemia y el anion gap es muy pobre. Tan solo ve la cuarta gráfica. En ella, el paciente presenta hiperlactatemia y una acidosis no anion gap. La hiperlactatemia es severa, con un lactato en 6, y el anion gap está en 18. Así pues, ese estado de acidosis no solo se explica por el lactato. Algo similar ocurre cuando analizamos estados de hiperlactatemia concomitante con trastornos respiratorios. pH y bicarbonato suben o bajan como resultado de desbalances respiratorios y no solo a consecuencia del lactato. Por ello, ante un paciente con hiperlactatemia y acidosis o alcalosis, debemos analizar causas de su desajuste ácido-base, además del lactato, pues buscar tan solo el aclaramiento de este último puede llevarnos a omisiones importantes que pueden causar daño al paciente. Hablar del lactato como marcador pronóstico o como factor de guía para el tratamiento del paciente grave es todo un tema inclusive para debatir. Sin embargo, quiero dejar claros los siguientes puntos. En estados de choque circulatorio se ha visto que un lactato entre 2 y 8 milimoles por litro está asociado a una disminución en la probabilidad de sobrevida de 90 a 10%. En pacientes con choque séptico, concentraciones intermedias de 2 a 4 milimoles por litro o incluso dentro del rango superior normal de 1.4 a 2.3 tenían peor pronóstico que aquellos con lactato normalmente bajo. Sin embargo, el lactato por sí solo no es suficiente para juzgar éxito o falla del tratamiento. A continuación, te comparto algunos puntos clave en el tratamiento de pacientes con hiperlactatemia. Primero que nada, el tratamiento debe ir dirigido a causas específicas. Se debe recabar una buena historia clínica y será fundamental el correcto análisis bioquímico y gasométrico. Debe buscarse mantener los siguientes parámetros hemodinámicos: una PAM entre 65 y 70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto y un gasto urinario mayor a 0.5 cc/kH. Se debe también mantener una adecuada oxigenación. Hay que considerar todos los elementos que participan en la entrega de oxígeno. En primer término, buscaremos mantener una hemoglobina superior a 7. Asimismo, es importante mantener una saturación arterial de oxígeno mayor a 92 y una saturación venosa central mayor a 70. Se debe también buscar mantener un balance ácido-base. Se busca tener un pH mayor a 7.2. Esto, sin embargo, no significa que debemos administrar bicarbonato. Esta conducta ya ha sido bien evidenciada como inadecuada. La normalización del pH será el resultado del manejo integral del paciente. Los siguientes son los puntos a recordar de este tercer video. El lactato es producto de la degradación del piruvato, que a su vez es producto de la glucólisis. El aumento del flujo glucolítico por diversas causas tendrá como resultado aumento en la producción de lactato, por lo que la hiperlactatemia no solo es resultado del metabolismo anaerobio. El lactato que pasa a la circulación
es reciclado para formación de nueva glucosa a través de la gluconeogénesis en la corteza renal y en el hígado. El lactato también puede ser sustrato energético para la vía oxidativa. La hiperlactatemia no es un callejón sin salida, sino el reflejo de la respuesta adaptativa del cuerpo. La hiperlactatemia no solo se ve en el contexto de acidosis, puede estar asociada a una gran cantidad de trastornos ácido-base concomitantes, tanto respiratorios como metabólicos. En el abordaje terapéutico de un paciente con hiperlactatemia, no solo se debe buscar el aclaramiento del lactato, ya que la omisión de otros trastornos concomitantes puede causar daño al paciente.